Bienvenidos a Canal Agrositio, estamos acá con el doctor Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, que siempre nos recibe, cada 2 meses venimos y le consultamos un poco qué pasa con el momento político actual. Así que le vamos a hacer unas cuantas preguntas, a ver cómo está viendo él lo que está pasando en el país y por otro lado qué es lo que piensa él que puede ir ocurriendo en el tema de elecciones 2011. Bueno, Rosendo, muchas gracias. ¿Qué es lo que ves vos ahora, febrero, inicio de este año? Siempre los veranos han sido a veces muy tumultuosos, ¿no? Este fin de año, digamos, hubo muchos problemas. ¿Cómo estás viendo un poco el momento político? Bueno, fin de año, lo que históricamente caracterizó a la Argentina, si uno toma los últimos 25 años, eran veranos calientes desde el punto de vista económico. Pero yo diría que eso ya, desde el último gran verano caliente fue el 2002. De ahí en más, la Argentina tomó una senda de estabilidad, como la región, ¿no es cierto? Y sobre todo me parece que eso ya no lo tenemos. La pregunta es si podemos tener un verano caliente, a lo mejor más en temas sociales que en temas económicos. Yo creo que el 2011 tengo la impresión que lo social va a ser como la gran arena o el campo en el cual se va a desarrollar la política, va a ser como el telón de fondo, el mismo teatro de operaciones de la política, una alta inflación. Y la inflación complica todos los problemas sociales, las tensiones. Negociaciones salariales con los sindicatos, por esto, conflictivas, donde además aparece el tema de los sindicatos combativos enfrentados con las construcciones peronistas, como un factor de conflicto intrasindical, más allá de negociaciones duras, en algunos casos violentas, con los aumentos salariales. A esto hay que agregar la inseguridad pública, el aumento del crimen y todo lo que esto genera en la sociedad como una urgencia. Y en cuarto lugar, lo que es la dinámica de la protesta social en la calle. Llámense ocupaciones, cortes, piquetes, que se han incrementado en los últimos cacerolazos que han reaparecido. ¿No es cierto? Y sobre esto además aparecen algunas fallas de administración, la falta de billetes, la falta de combustible, ¿no es cierto?, que también contribuyen a generar cierta tensión social. Entonces me parece que el 2011 es un año de elecciones, un año de economía más o menos complicada pero sin crisis, pero un año donde lo social me parece va a ocupar el centro de la escena política. Rosendo, muchas de las cosas que vos decías tienen que ver con lo institucional. Me parece que algo que ha caracterizado este gobierno es dejar de lado un poco, flexibilizar lo que es las instituciones para manejarse en una política, a lo mejor que dentro de lo que es la izquierda o centro-izquierda quiere decir que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Porque todo lo que vos fuiste de alguna manera diciendo tiene que ver con instituciones que no cuidan la moneda, instituciones que no cuidan la seguridad. ¿Vos lo ves de alguna manera así? Bueno, la Argentina es un país de baja calidad institucional. Todos los rankings de corrupción, calidad institucional, la Argentina está en el último tercio de América Latina. Y está por debajo de la media a nivel, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Lo institucional tiene mucho que ver con las reglas de juego, la falta de claridad respecto a las reglas de juego, certeza, manipulación de la justicia, no independencia de poderes. En alguna medida, me parece que la Presidenta desperdició la oportunidad de modificar esto al haber desechado la posibilidad de negociar con la oposición sobre el presupuesto y evitar que el presupuesto haya sido una prórroga mediante DNU del presupuesto anterior. Esto es inevitable. Bueno, la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli consensuó el presupuesto con la oposición, se dio superpoderes y se llegó a un acuerdo. En Santa Fe, donde tampoco tenía mayoría el gobernador Wiener, en la legislatura provincial, el gobernador socialista, los legisladores de Reutemann votaron el presupuesto mediante un acuerdo. Entonces creo que hay una baja institucionalidad, esto la Argentina lo tiene que corregir, pero a veces me encuentro en algunas provincias ejemplos que de las instituciones funcionan mejor que a nivel nacional. Yo cuando empezamos te iba a decir, vamos a trabajar un poco lo que podríamos llamar así entre comillas fenómenos, ¿no? Muchos imaginaban que la muerte del expresidente iba a traer en Cristina a lo mejor el poder hacer fluir un poco más las cosas, darle otra dinámica a su gobierno, poder delegar más en sus ministros. ¿Cómo estás viendo vos hoy este proceso de Cristina? ¿Tiene ganas de gobernar? ¿No tiene ganas? ¿Está? ¿No está? Creo que ella ha producido algunas modificaciones, algunas confirmaciones. Lo que se ha confirmado es un estilo de gobierno. Ese estilo de gobierno donde el gabinete no se reúne. Ese estilo de gobierno donde lo institucional se desechó, como dije, acordar, negociar el presupuesto con la oposición y se optó por una prórroga mediante DNU. Entonces, este estilo de gobierno se ha ratificado. Aparece Cristina con algún lenguaje, yo diría un poco más conciliador en política exterior y con el sector empresario. Aparece una Cristina que en materia de seguridad pública, con la designación de Garré en el Ministerio de Seguridad, se corre más hacia lo que llamamos el progresismo en esta materia. Entonces aparecen situaciones, aparecen diferencias y aparecen coincidencias o continuidades. Pero la gran pregunta es el 2011.
si Cristina se va a presentar en una reelección. La lógica sería que sí, pero en la política argentina no siempre ocurre lo lógico. Y en segundo lugar, ¿cómo la va a percibir la sociedad si se presenta como candidata? Como el segundo mandato de Cristina o el tercer mandato del kirchnerismo. Y esto va a tener mucho que ver con los resultados electorales. Si la sociedad la percibe como un tercer mandato consecutivo del kirchnerismo, bueno, creo que va a tener menos votos. Si la sociedad percibe como es un segundo mandato de Cristina diferenciado del de Kirchner, ahí tiene más chances. Vamos a imaginarnos ahora un poquito de ingeniería electoral, ¿no? Apalancándonos en lo que vos dijiste. Supongamos que Cristina decidiese que le conviene más ir al 2015, esperar, incluso tomarse estos 4 años para relajarse un poquito con su familia, hacer el duelo, etcétera, etcétera. ¿Quién sería el candidato que lo sucedería? Y ahí viene un poco la palabra el fenómeno Scioli. Y si este candidato podría a su vez alinear también las otras fuerzas del justicialismo. Bueno, Scioli, de acuerdo a las encuestas, es el mejor candidato, el candidato de Cristina. Él mismo lo ha dicho públicamente la semana pasada. El problema acá viene con eso que es la ideología, que muchas veces se dice que ha muerto pero que no ha muerto. Una candidatura a presidente de Scioli hasta podría representar una coalición del candidato peronista con figuras como Narváez en la provincia de Buenos Aires, Macri en la ciudad de Buenos Aires. Una candidatura con la propia Cristina implica consolidar una coalición con Eve Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, con Luis de Lía, e incluso con Moyano, no haya diferencia. Y acá donde aparece el punto, me parece que la candidatura de Scioli como del fin del oficialismo tiene sentido desde la perspectiva de lo que es el peronismo, gobernadores, intendentes, pero no tiene el mismo sentido desde el punto de vista del kirchnerismo. Un kirchnerismo con Scioli no es kirchnerismo. ¿Qué pasa por el otro lado con, digamos, lo que se está armando hoy del justicialismo? En la anterior, me acuerdo, hablábamos de Solá, hablábamos de Das Neves, hablábamos de algunos otros candidatos. Hoy da la sensación de que el que queda, digamos, de ese peronismo federal es Duhalde y algún tipo de apalancamiento, conjunción con lo que podría ser el PRO de Macri. Está bien, yo creo que Duhalde ha lanzado su candidatura, pero es una candidatura que no progresa demasiado en términos de votos. El problema es que el peronismo es una fuerza ambigua, compleja, contradictoria. ¿Qué es Scioli? ¿Kirchnerismo o no kirchnerismo? Bueno, por un lado es kirchnerismo, por otro lado no es tanto kirchnerismo. Esa frase de Scioli, yo y la gente estamos hartos de cortes y piquetes, más bien cualquiera que lo interpreta como una frase crítica, ¿cierto?, hacia el kirchnerismo. Sin lugar a dudas, Reutemann y Scioli son las dos figuras fuera del kirchnerismo, y a Scioli lo pondría fuera del kirchnerismo, que tienen mejor imagen. El punto es que en 10 meses en la política argentina muchas cosas pueden pasar. Duhalde hoy no entra, sobre todo en sectores medios, y tiene un techo electoral limitado. Pero cuidado, aunque Duhalde no gane, a lo mejor le impide a Cristina ganar en la primera vuelta. Y esto es un factor político a tener en cuenta. Pero yo tengo la impresión que en 10 meses muchas cosas pueden cambiar, y que quizás lo que suceda entre Scioli y el gobierno nacional tiene mucha importancia. Ya sea porque puede ser un sucesor de Cristina del propio kirchnerismo, ya sea porque puede ser un contendiente o un competidor de Cristina también. A ver qué pensás de esto. Vos sabés que nosotros hacemos una serie de encuestas abiertas con productores en Agrositio, ¿no? Y vos sabés que salió ganador, digamos, hoy, Duhalde con el 34%, después iría un Macri con el 30-32%, Lilita Carrió con un 12% y después aparece Ricardo Alfonsín con un 8%, una cosa por el estilo. ¿Tiene lógica dentro del ámbito agropecuario, vos que lo conocés? Cristina 5 puntos y Pino Solana 5 puntos, digamos, abajo de todo. Yo te diría que yo tomo el voto de Agrositio como un voto representativo de lo que es el voto del campo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con lo que es el voto. Claro, y esto es un punto, cuidado, el campo maneja un 15% de los votos. Hay un 15% de los votos que vota pensando en el campo. Y esa encuesta que hizo Agrositio, lo que nos está confirmando es que el voto del campo no se ha modificado en cuanto a su actitud opositora. Agregaría esto, más allá de esta afirmación, ¿no es cierto?, que evidentemente, así como no ha habido gestos, me parece a mí, de Cristina hacia la industria, el gesto de Cristina al sector financiero, hacia el sector de la construcción, hasta para el Fondo Monetario no ha habido gestos. Para el campo no ha habido pocos gestos. Y el conflicto del trigo nos está mostrando que, me parece, que el conflicto global entre el campo y el gobierno se profundiza. Bien, vamos a buscar alguna de las otras vertientes, ¿no? Lo que en algún momento, cuando hemos conversado con vos, en su momento era el panradicalismo, lo que fue el acuerdo cívico. Hoy sabemos que Lilita Carrió no está, dejo la pregunta, no estará. Y la segunda es, ¿qué pasa con los radicales puros, no? Porque ahora aparece mi tercer fenómeno, que es el fenómeno Sanz. ¿Cómo estás viendo un poco todo esto? Dos cosas. Primero, acá hay candidaturas que
A lo mejor no pueden ganar la elección presidencial, pero pueden definir la elección. Probablemente Pino Solanas no pueda ganar la elección presidencial, pero el 5, 10 o 15 que saque, hoy lo saca más del kirchnerismo, y a lo mejor puede impedir que Cristina gane la primera vuelta. Carrió sacará 5, 10 o 15, no lo sabemos, pero esos votos provienen fundamentalmente del radicalismo, hasta podría impedir en una circunstancia que el radicalismo llegara a la segunda vuelta. El tema de Sanz es que el radicalismo yo lo veo como una fuerza donde la interna importa más que el poder. El radicalismo tenía hace un par de años un candidato que era Cobos, con el cual podía ganar la elección, y que le permite al radicalismo replantearse como una alternativa de poder, que no lo fue en la última elección. Sin embargo, como que el partido se dedicó a desarticular la chance de Cobos y posiciona a Alfonsín. Una vez que posiciona a Alfonsín, empieza a pasar algo similar con Sanz. Es como que Sanz empieza a ser una figura que empieza a horadar, debilitar las chances de Alfonsín. Yo creo que el problema del radicalismo es que tiene una fuerte tendencia a privilegiar la interna sobre la alternativa nacional, ¿no es cierto? Y entonces me da la impresión de que la interna, el radicalismo le está complicando hacer una alternativa nacional. Un radicalismo sin Carrió, un radicalismo sin Cobos, y no digamos sin alianza con los socialistas, se aleja del poder y no se acerca. Este radicalismo que estás viendo vos, o este acuerdo, técnicamente o políticamente, ¿puede realmente enfrentar un fenómeno social que ha cambiado mucho, que vos lo contabas al inicio de tu charla? ¿Puede enfrentar a un Moyano y tratar de alguna manera de hacer que no te complique las cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, históricamente, desde que surgió el peronismo en la política argentina en el año 46, el peronismo ha sido la fuerza de la gobernabilidad. El radicalismo, ningún presidente electo con origen en el Partido Radical pudo terminar el mandato desde entonces. 4 casos que no terminaron, los 2 primeros por golpe militar, Frondizi y Lía, y los 2 segundos por crisis económicas que se descontrolaron, el caso de Alfonsín con la hiperinflación y de la Rúa con, ¿no es cierto?, la crisis con el corralito. Entonces, en un momento donde además los sindicatos mayoritariamente son peronistas y lo van a seguir siendo en el corto plazo, los intendentes conurbanos van a seguir siendo peronistas, la mayoría de los gobernadores van a seguir siendo peronistas, inclusive un gobierno radical tendría el Senado con mayoría peronista, hasta diputados tendría con primera minoría o incluso mayoría peronista. Es muy difícil. Si el radicalismo gana las elecciones solamente gobernando con un sector del peronismo, creo que podría tener gobernabilidad. ¿Qué pasa con el centro, o lo que llamamos el centro derecha, que hoy tiene, yo diría, un solo interlocutor, ¿no? Al haber sido un poco Ricardo López Murphy, queda nada más que Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Cómo ves este espacio? Esto depende de lo que suceda con el peronismo. Si el peronismo genera una figura alternativa, una candidata a presidente como Scioli, ese espacio se le va a complicar, porque gran parte del voto moderado del centro derecho optaría por Scioli. Si el peronismo vota unido detrás de Cristina y no hay un peronismo disidente importante, bueno, ahí Macri tiene una chance. Si yo vuelvo a los números de Agrositio, primero Duhalde, segundo Macri, este es el punto. Yo creo que el tema está en que una candidatura de Macri, solo si el peronismo se mantiene unido detrás de Cristina, tiene chance de ser alternativa. Rosendo, si uno analiza hoy y hace una especie como de resumen, el que nos está mirando del otro lado, de decir, bueno, en realidad hay 2 candidatos nada más y tienen que definirse entre ellos. Digamos, cuando uno mira aparentemente, uno dice, bueno, o es Daniel Scioli o es Cristina Kirchner. No existe en realidad hoy otra cosa, salvo que ocurra, como decís vos, todo esto todavía tiene unos cuantos meses, etcétera, ¿no? Bueno, el problema es, Cristina va a ser candidata a presidente del oficialismo, lo lógico sería que lo sea. Es seguro que lo sea, yo no lo sé. Si Scioli puede ser un candidato que enfrente a Cristina, no lo descarto, aunque parezca difícil. Pero la gran pregunta es quién va a ser el eje que va a confrontar con el oficialismo, que siempre es una fuerza como tiene el gobierno. ¿Va a ser otro peronista? ¿Va a ser un radical? ¿O va a ser Macri? Y eso hoy no tiene respuesta, porque puede haber 10 o 15 candidatos opositores, pero uno de ellos, acercándose a la elección, va a polarizar el voto opositor frente al gobierno. ¿Con chance de ganar? Absolutamente puede tener chance de ganar. Lo que sucede es que en elecciones 20 y 20 separados no es lo mismo que 40 juntos. Es decir, con 20 y 20 separados se pierde una elección, con 40 juntos se puede ganar. Te hago la última y cerramos. Hasta aquí hicimos un análisis, digamos, de la oferta política. Y ahora te hago un análisis político y sociológico. Los argentinos vamos
7 años hacia la izquierda, volvemos 7 años al medio de la derecha, digamos, navegamos así. ¿Este fenómeno sociológico, vos lo ves como que al 2011 volvemos a un retorno, a un centro derecha? La impresión que sea un centro, sí, creo que la Argentina gira al centro, más que al centro derecha gira al centro. Y esto también marca las posibilidades de Cristina. Si Cristina gira al centro va a ganar la elección, si no gira al centro la puede perder. Ahora, ¿quién va a polarizar frente a ella? Esto es el gran interrogante. Rosendo Fraga, y una nota con todo, bien, así ping-pong, con todos los datos y lo que se nos viene en las elecciones 2011. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a ustedes.